¿no? Qué emociones lindas, gracias a Dios. Gracias a Dios por aquellos que están hoy acompañándonos en este momento de celebración. Y hay gente que vino de muy lejos de Bolivia y de muchos lugares para celebrar juntos este acto de bautismo. Yo no sé si usted ha presenciado antes que hoy bautismos y qué sentido tiene hacerlo, pero lo que estamos haciendo hoy es una práctica que está descriptivamente en los libros de historia, en los evangelios, en el libro de Hechos, y también está explicado en el libro de Romanos y otros textos de las cartas de Pablo de lo que significaba el acto de bautismo, que era algo común. Cuando nosotros hacemos algo, es una expresión y tiene algo del corazón que surge, por ejemplo, cuando doy un abrazo. Y no necesito explicar qué es un abrazo. Todo el mundo sabe lo que es un abrazo. El bautismo era así de sencillo y así de simple desde los primeros momentos. Un momento que tenía un significado para aquellos que estaban viendo, tanto como para el que participaba. En el caso de Jesús, Jesús mismo fue bautizado. Sabemos que cuando Él ingresó al agua, dice que fue bautizado por Juan el Bautista y el Espíritu descendió, se abrieron los cielos y el Espíritu descendió sobre Él como paloma y vino una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Allí está la placa que sigue, por favor, la de Jesús. Jesús fue bautizado y a partir de ese momento Él inicia su ministerio público. Es decir, el bautismo fue un acto de iniciación. Al igual que hoy, el bautismo significa para el cristiano iniciar su vida en obediencia a Dios. Y Jesús empezó públicamente a hacer las cosas que el Padre le había dicho que hiciera. Durante el ministerio de Jesús, también Jesús bautizaba personas, no Él mismo, sino en el nombre de Jesús. Los discípulos la placa que sigue, estaban bautizando y dice que llegó a bautizar más discípulos que Juan. Es decir, hubo tantos discípulos que seguían a Jesús y que fueron bautizados durante el ministerio que superó a aquellos que habían sido bautizados por Juan el Bautismo. Fíjense que la práctica se va estableciendo y se va enseñando. Y también Jesús, antes de ascender al cielo, ordena a sus discípulos que ahora, con toda la autoridad que tenía de parte de Dios, toda autoridad en el cielo, en la tierra, dice: yo les indico que vayan y hagan discípulos. Fíjense el orden. La anterior, por favor. Que sean discípulos, que bauticen en el nombre de Jesús y que entonces aquellos que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean enseñados a guardar todas las cosas. La placa 3, Miriam. Que sean el punto 3. Estamos perdidos. Ahí está. Jesús ordenó el bautismo. Y esto quisiera que lo tengan presente, hermanos. No estamos haciendo algo que inventamos nosotros. Esta práctica simple que Jesús mismo recibió, entonces Él fue bautizado también. Ordenó bautizar a los demás. Fíjense que en Jerusalén, la que sigue, el día de Pentecostés, un día como hoy, Pedro predica y dice: aquellos que se arrepientan sean bautizados en el nombre de Jesús, y se añadieron ese día como 3.000 personas. El día de Pentecostés fue un día de bautismo. Otro día en que aquellos que recibían la palabra, fíjense, los que recibían la palabra, entonces fueron añadidos también a la iglesia del Señor. En Samaria, la provincia de al lado, allí se bautizaron muchos por este evangelista que se llamaba Felipe. Felipe dice que provoca un despertar espiritual. Uno se acuerda de la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Pero allí estaban los samaritanos respondiendo al mensaje del evangelio y se bautizaban hombres y mujeres. Un detalle que va a aparecer una y otra vez en el libro de Hechos. Hombres y mujeres se bautizaban en el nombre del Señor y hubo un gran avivamiento. Pero seguidamente el Espíritu lleva a Felipe al desierto, al sur, bastante al sur de Jerusalén, y allí
hay un etíope que leyendo las Escrituras está dudando a quién se refiere el profeta Isaías. Y entonces Felipe, guiado por el Espíritu, le explica que era el Mesías, que era el Cristo, el que había venido, el que había muerto y había resucitado. Y todas esas profecías se habían cumplido en el Señor. Y entonces llegan a un lugar en el desierto, ¿no? Lo cual no era tan simple. Y había agua. Allí había un oasis. Y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y entonces Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Otra vez, los que oyen el mensaje, los que creen, son bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Miren la secuencia. Siempre se habla de bautismos de creyentes. Siempre el orden es que la persona pueda creer en Jesucristo y entonces expresar esa fe a través del acto de bautismo. Pedro mismo se sorprende porque el Espíritu lo lleva contra su voluntad en una visión muy especial y entra en la casa de Cornelio. Y allí Pedro, no sabiendo bien qué hacía en casa de una familia que eran incircuncisos, que eran gentiles, allí están este centurión y su familia, escuchan el Evangelio y entonces reciben el Espíritu Santo. Y Pedro dice, ¿acaso puede alguno negar el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo? Cuando una persona cree en Jesucristo, el Espíritu Santo trabaja en su corazón y viene a morar a su vida. Y hay un nuevo nacimiento espiritual, como Jesús le explicaba a Nicodemo, ¿se acuerdan? Es un nacimiento de Dios, es una nueva vida de Dios, es una vida eterna de Dios, una vida abundante que Jesucristo ofrece a los que le siguen, a los que creen en Él. Y entonces, si eso está dado, es posible y es necesario que lo expresen a través del bautismo. El bautismo no otorga el Espíritu Santo. En el momento que crees, el Espíritu Santo está en tu vida trabajando para llevarte a la fe y para sellarte con el Espíritu Santo en tu vida. Es decir, el bautismo apenas es un símbolo o una representación de eso que sucedió en el corazón. Y la Biblia nos sigue contando en el libro de Hechos que en Damasco, un perseguidor llamado Saulo también fue bautizado luego de encontrarse con el Señor y estando totalmente a contrapelo de lo que creía él honestamente obedecer a Dios, el Señor le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Este hombre con buena intención estaba ejerciendo violencia a aquellos que creían, como lo hizo acompañando en la muerte de Esteban, por apedreamiento. Pero este hombre Saulo fue confrontado por el Señor y él también quedó ciego y Ananías, guiado por Dios, Dios le dice a Ananías que lo bautice y Ananías no lo quería bautizar. No lo quería bautizar, le dice, ¿cómo voy a bautizar a este? Justo a este, me toca a mí. Y el Espíritu le dice que sí, que era necesario que sea bautizado porque sería un gran instrumento de parte de Dios para el extendimiento del reino de Dios. Hay personas que tienen un prontuario de buenas intenciones, pero a contramano de lo que Dios quiere. Y cuando conocen a Cristo, se dan cuenta dónde hay que caminar. Cristo es el camino, Cristo es el que inicia el camino hacia Dios, abre la posibilidad de estar en comunión con Dios. Y Pablo lo encuentra cara a cara con Jesús y entonces también fue bautizado. Más adelante en Filipos, ya en Europa, una mujer rica, vendedora de púrpura, pero también un carcelero que había terminado de azotar a Pablo, Pablo lo bautiza. Hermano, si alguien me azota, le puedo asegurar que lo voy a ahogar más vale en vez de bautizarlo. Pero qué tremendo. Pablo, todo lastimado, en esa cárcel de Filipos, liberado por el poder de Dios, bautiza al carcelero y a la familia que lo había maltratado. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Dios puede transformar a cualquier persona. Ni la riqueza es un impedimento, ni ser policía es un impedimento. No hay ningún impedimento para creer en el Señor. En Corinto, una de las ciudades más corruptas de la antigüedad, allí hay una familia, Crispo, principal de la sinagoga, un hombre que estaba enraizado en el judaísmo, esperando las profecías, se da cuenta que Cristo era el que había cumplido, aunque esto parecía locura, eran las palabras
de Dios cumplidas en Jesucristo. Y él también fue bautizado junto con toda su familia. Y muchos que oían, creían, eran bautizados. Esta es la secuencia. Primero hace falta oír el Evangelio, hace falta recibirlo en el corazón y entonces sí, naturalmente, expresarlo a través del bautismo. El bautismo es un acto muy simple, muy sencillo. Fíjense que al final, en 3 versículos lo resumimos. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como habéis sido llamados a una sola esperanza de vuestro llamamiento. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, quien es sobre todos, a través de todos y en todos. El bautismo es parte de nuestra unidad. Es una expresión de unidad, una expresión de cuerpo, una expresión de familia. Es una expresión de recepción a aquellos que han creído en el Señor. Y dice también en 1 Corintios Pablo, porque por un solo espíritu fuimos bautizados. Y esto habla en forma simbólica, ¿no? Todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo espíritu. Es el Espíritu Santo el que bautiza, el que llena el corazón de su presencia, y como dijo Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Es el Espíritu Santo el que renueva la vida diariamente. Su presencia ayuda a aquellos que han creído a madurar y a crecer en la fe. Es la presencia del Espíritu Santo el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo el que nos ayuda a orar a Dios, a adorarlo. Su presencia nos da fortaleza en tiempos de prueba. Pero esto no lo otorga el bautismo, sino el mismo Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Y dice el último texto para leer hoy, así que todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. No a través del bautismo, sino por medio de la fe somos hijos de Dios. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, os habéis revestido en Cristo. Cristo está en nuestra alma, en nuestro ser interior, pero también Cristo se hace visible. Los demás necesitan saber en quién creemos. Y esa es la manera más simple de decirlo a todos en forma pública, en un acto simple. Morir a la vieja vida y resucitar en Cristo es el símbolo por excelencia que los cristianos han usado en toda la historia. Algunos de nosotros fuimos bautizados de bebés, porque era una intención, una expresión de amor de nuestra familia. Pero así como yo, muchos también, en algún momento recibimos la palabra, creímos y entonces fuimos bautizados como creyentes, por inmersión como la Biblia enseña. Hay cosas que podemos hacer que no están mal, no son dañinas, pero la Biblia enseña una manera y por eso la hemos hecho así hoy. Yo no sé si alguien ha presenciado hoy por primera vez bautismos. ¿Alguien ha visto algunos por allí por primera vez? Bien, es un acto simple. Ya hay algunas personas que solicitaron bautismo. Ojalá tengamos pronto también bautismo. Pero lo importante no es el bautismo en sí, sino que si hoy estás buscando a Cristo, lo recibas en tu corazón. Lo que vamos a hacer a continuación tiene que ayudarnos a comprender todavía un poquitito más la obra de Cristo en la cruz.